Existe una clase de soledad que no se resuelve con compañía. Es ese vacío persistente que te acompaña incluso rodeado de rostros sonrientes. Un abismo silencioso que crece en tu interior mientras el mundo exterior celebra logros superficiales. Imagina poseer todo lo que la sociedad venera: cuentas bancarias rebosantes, propiedades en 3 continentes, reconocimiento. Y aún así, enfrentar cada noche el mismo espejo vacío. No hablamos de una riqueza cualquiera, sino de la verdadera fortuna que pocos comprenden, la riqueza interior que solo florece cuando aceptas el silencio como tu primer maestro. Dicen que el dinero resuelve problemas. Corrección, solo resuelve problemas del dinero. Nunca del alma. La historia que desentrañaremos hoy no habla de cómo un hombre construyó un imperio financiero. Habla de cómo enfrentó el campo de batalla más desafiante que existe, la soledad absoluta. Y cómo, a través de la filosofía estoica, emergió no simplemente como un millonario, sino como un ser humano completo. La autodisciplina no nace por imposición externa. Nace cuando aprendes a habitar el silencio incómodo que todos evitan. Cuando comprendes que tu mayor ventaja competitiva no está en huir del dolor, sino en abrazarlo con propósito. Este relato no pretende endulzar verdades. La oscuridad emocional forma parte integral del camino hacia una existencia significativa. Y el primer paso siempre es el mismo: dejar de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. La verdadera batalla nunca está en las circunstancias. Está en el terreno inexplorado de tu propia mente. Y los guerreros más formidables son aquellos que han aprendido a dominar su mundo interior antes de intentar conquistar el exterior. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo, y descubrió que nada de eso importaba realmente. Porque su verdadero valor nunca dependió de lo que poseía, sino de cómo habitaba su soledad. Lo más perturbador de este abismo silencioso es su persistencia. No desaparece con distracciones momentáneas. No se llena con aplausos ni reconocimientos. Permanece allí, constante, como un testigo mudo de nuestra incapacidad para conectar verdaderamente con nuestra esencia. La sociedad moderna ha perfeccionado infinitas formas de evadir este encuentro inevitable. Redes sociales que prometen conexión mientras profundizan el aislamiento existencial. Consumo frenético que ofrece satisfacción mientras alimenta un hambre insaciable. Productividad obsesiva que promete significado mientras vacía nuestras vidas de propósito auténtico. Los antiguos estoicos ya comprendían lo que nosotros, con toda nuestra tecnología y supuesto progreso, parecemos haber olvidado: que la vida significativa no consiste en acumular experiencias externas, sino en cultivar una relación profunda con nuestra naturaleza esencial. Quizás por eso, en medio de la hiperconectividad digital, la epidemia de soledad alcanza niveles sin precedentes. No porque estemos físicamente más aislados, sino porque hemos perdido la capacidad de habitar nuestro propio ser. Hemos tercerizado nuestra validación existencial a algoritmos y métricas que nunca podrán reflejar nuestro verdadero valor. El control mental que ofrece el estoicismo no es represión ni negación. Es precisamente lo contrario: la capacidad de permanecer presente con lo que es, sin dejarse arrastrar por reacciones automáticas condicionadas por el miedo o la avidez. Prepárate para un viaje incómodo. No todos están listos para confrontar estas verdades. Pero quienes lo hacen, encuentran una libertad que el dinero jamás podrá comprar. Marcos tenía 38 años cuando alcanzó lo que muchos considerarían la cima. Su empresa tecnológica, valorada en cientos de millones, acababa de ser adquirida por un gigante de Silicon Valley. Los titulares lo aclamaban como visionario. Su cuenta bancaria reflejaba cifras que parecían irreales. Y sin embargo, aquella noche, solo en su ático con vista panorámica a la ciudad, sintió el peso aplastante del vacío. No era una sensación nueva. Era simplemente más intensa, más innegable que nunca. El dolor silencioso no anuncia su llegada con dramatismos. Se instala gradualmente, casi imperceptible, hasta que un día te das cuenta de que ha estado contigo desde siempre. La paradoja de su existencia era cruel: cuanto más admiración recibía del mundo exterior, más desconectado se sentía de sí mismo. Cada aplauso solo amplificaba el silencio interior. Cada reconocimiento público profundizaba la sensación de ser un impostor. ¿Es esto todo? La pregunta resonaba en su mente mientras contemplaba las luces de la ciudad. ¿Esto es lo que perseguí con tanta determinación? El éxito tiene un precio que nadie menciona en los manuales de negocios: la soledad del que comprende que ha jugado un juego ajeno. Del que alcanza la meta solo para descubrir que estaba en la pista equivocada.
Marcos había construido su identidad en torno a lo que otros valoraban. Su valía personal se había fusionado con su valor de mercado. Y ahora, en el momento de su mayor triunfo profesional, se encontraba enfrentando la bancarrota emocional. La independencia emocional no se consigue acumulando validación externa. Se forja en el crisol del autoconocimiento, cuando dejas de mendigar aprobación y empiezas a construir una relación honesta contigo mismo. Aquella noche, en la cúspide del éxito convencional, Marcos tomó la decisión que cambiaría el curso de su existencia. Arrancaría la máscara que había usado durante décadas, aunque eso significara perderlo todo. No sabía que este sería el primer paso hacia el verdadero estoicismo, la comprensión de que la vida significativa no consiste en evitar el sufrimiento, sino en encontrar propósito a través de él. Si voy a sentirme solo, se dijo, que sea estando completamente presente en mi verdad, no perdido en una mentira colectiva. La máscara había cumplido su propósito. Le había otorgado todo lo que creyó desear. Pero el rostro debajo de ella permanecía atrofiado, desconocido, esperando ser redescubierto. Lo más aterrador de este momento de claridad no fue la sensación de vacío en sí misma. Fue el reconocimiento de cuánto tiempo había invertido construyendo una vida que ahora le resultaba ajena, como si hubiera decorado meticulosamente una casa en la que nunca podría habitar realmente. Las fiestas corporativas a las que asistía, los discursos motivacionales que pronunciaba, las entrevistas donde hablaba apasionadamente sobre innovación y disrupción, todo ello le parecía ahora como escenas de una obra teatral en la que había interpretado brillantemente un papel que no era el suyo. La angustia más profunda provenía de una revelación perturbadora. No sabía quién era realmente debajo de esa identidad cuidadosamente construida. Había pasado tanto tiempo adaptándose a expectativas externas que su verdadero ser se había convertido en un extraño, en un territorio inexplorado. El control mental que había ejercido durante años no había sido verdadero dominio, sino mera supresión. No había gobernado sus pensamientos y emociones, simplemente los había silenciado para ajustarse a un molde predeterminado de éxito. La fuerza estoica genuina, comprendería más tarde, no consiste en endurecer la piel hasta volverse impenetrable. Consiste en desarrollar la capacidad de permanecer vulnerable y auténtico incluso cuando eso significa enfrentar el rechazo del mundo exterior. Mientras observaba el horizonte urbano desde su ático, una nueva forma de claridad emergía entre las sombras de su confusión. Toda su vida había temido al fracaso, pero quizás su verdadero miedo debería haber sido hacia este tipo particular de éxito, el que te aleja de tu esencia en lugar de acercarte a ella. No fue una decisión impulsiva. No hubo dramatismos cinematográficos. Marcos simplemente dejó de fingir. Dejó de sonreír en reuniones donde no encontraba motivos para la alegría. Dejó de participar en conversaciones vacías sobre optimización de ganancias cuando su alma pedía a gritos discusiones sobre el propósito de la existencia. La autenticidad tiene un precio en un mundo acostumbrado a las máscaras. Y Marcos lo pagó completo. En menos de 6 meses, su reputación en el ecosistema empresarial pasó de visionario brillante a caso problemático. Los inversionistas comenzaron a distanciarse. Los antiguos aliados evitaban sus llamadas. Los que antes competían por su atención ahora lo evitaban en eventos sociales. Se ha vuelto intenso, murmuraban. Impredecible. Filosófico. Pronunciaban esta última palabra como quien diagnostica una enfermedad terminal. La soledad que antes existía como contradicción interna ahora se materializaba en su entorno. Las invitaciones cesaron. Las oportunidades se desvanecieron. El teléfono, que antes no dejaba de sonar, permaneció mudo durante días enteros. Fue entonces cuando Marcos comprendió la primera lección fundamental del estoicismo: distinguir entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control. No podía controlar cómo los demás interpretaban su búsqueda de autenticidad. Pero podía decidir cómo respondería él mismo a ese aislamiento creciente. La mayoría busca la autodisciplina para conquistar metas externas: más dinero, más reconocimiento, más poder. Marcos comenzó a cultivarla por una razón muy distinta: para habitar su soledad con dignidad. Se estableció una rutina austera. Meditación al amanecer. Lectura profunda por horas. Ejercicio físico intenso no como culto al cuerpo, sino como práctica de resistencia mental. Y largos periodos de contemplación sin distracciones digitales. Sus activos financieros comenzaron a desplomarse con la misma velocidad con que había ascendido.
No porque hubiera perdido su capacidad intelectual o estratégica, sino porque ya no estaba dispuesto a participar en el juego de las apariencias que sustenta la economía de la atención. Tu mayor valor está en tu rareza, le había dicho un mentor años atrás, refiriéndose a su visión disruptiva para los negocios. Solo ahora comprendía el verdadero significado de esas palabras. El control mental no consiste en suprimir pensamientos incómodos, sino en observarlos sin permitir que dicten tus acciones. Marcos aprendió a convivir con el miedo a la irrelevancia, con la ansiedad de ver cómo se desmoronaba lo que tanto esfuerzo le había costado construir. La verdadera caída no fue financiera. Fue la caída de un sistema de creencias que había sostenido su identidad durante décadas. Y como toda caída significativa, no representaba un final, sino un necesario comienzo. Lo que el mundo exterior percibía como colapso, Marcos comenzaba a experimentarlo como liberación. Cada conexión perdida basada en interés mutuo creaba espacio para una forma más auténtica de relación. Cada oportunidad de negocio evaporada eliminaba una distracción más del camino hacia su propósito esencial. El dolor silencioso adquirió nuevas dimensiones durante esta etapa. Ya no era solo el vacío existencial en medio del éxito aparente. Ahora incluía el agudo desconcierto de navegar sin mapa en territorios inexplorados de su propio ser. Hubo días de duda paralizante. Momentos donde la tentación de regresar al confort de la máscara familiar resultaba casi irresistible. Instantes donde el peso de la autenticidad parecía insoportable frente a la ligereza seductora de la conformidad social. Quizás estoy cometiendo el mayor error de mi vida, escribió en su diario durante una noche particularmente oscura. Quizás la cordura consiste precisamente en aceptar las reglas del juego colectivo en lugar de cuestionar sus fundamentos. La autodisciplina que estaba cultivando no era la variedad superficial celebrada en círculos empresariales, la capacidad de forzarse a cumplir objetivos externos a cualquier costo personal. Era una disciplina más profunda, la de mantenerse fiel a una verdad interior incluso cuando todas las presiones externas empujan en dirección contraria. Los antiguos estoicos comprendían algo que la cultura contemporánea parece haber olvidado, que el verdadero progreso humano no consiste en acumular logros externos, sino en desarrollar fortaleza de carácter frente a la adversidad. Séneca, que experimentó el exilio después de ocupar posiciones de enorme poder en Roma, escribió: «Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige». La caída estaba obligando a Marcos a redescubrir su verdadera dirección. Hay un momento específico en el proceso de transformación profunda que pocos se atreven a nombrar, el punto donde ya no eres quien solías ser, pero tampoco has descubierto en quién te convertirás. El limbo existencial. Para Marcos, este punto llegó exactamente 13 meses después de iniciar su metamorfosis. Su cuenta bancaria, aunque todavía considerable para estándares comunes, había perdido varios ceros. Su red de contactos se había reducido a un puñado de personas que permanecieron no por su utilidad mutua, sino por conexión auténtica. Y entonces, una mañana de invierno, la epifanía llegó en forma de ausencia. Despertó y no sintió el peso familiar de la ansiedad. No sintió la urgencia de revisar cotizaciones bursátiles ni mensajes pendientes. No sintió la compulsión de justificar su existencia mediante logros. No sintió nada. Este vacío no era depresión. Era espacio. Espacio interior que nunca había experimentado porque siempre lo había llenado frenéticamente con objetivos, validaciones y distracciones. La fuerza estoica no emerge de la negación del vacío existencial, sino de la capacidad de habitarlo conscientemente. Marco Aurelio escribió: «Concéntrate en lo que es tuyo, tus pensamientos». 2 milenios después, Marcos redescubría esta verdad en carne propia. Comenzó a relacionarse con el silencio no como enemigo a evitar, sino como portal hacia dimensiones inexploradas de su ser. Las horas de contemplación ya no resultaban tortuosas. Se volvieron reveladoras. Paradójicamente, fue en este vacío donde encontró las semillas de una nueva forma de abundancia. No basada en la acumulación, sino en la suficiencia. No en poseer más, sino en necesitar menos. La autodisciplina adquirió un propósito superior. Ya no era el medio para conquistar mercados, sino el vehículo para explorar territorios interiores inexplorados. Cuando pierdes todo lo que creías necesitar, escribió en su diario, descubres cuánto de ti mismo habías perdido en el proceso de adquirirlo. La riqueza interior comenzó a manifestarse como claridad mental, como capacidad de discernimiento, como libertad frente a las expectativas ajenas, como paz en medio de la incertidumbre.
Este encuentro con el vacío, tan temido por la mente condicionada, se convirtió en el fundamento de su verdadera reconstrucción. Porque solo cuando abandonas la necesidad compulsiva de llenarte con factores externos, creas el espacio necesario para que emerja tu esencia auténtica. La oscuridad emocional que tanto había evitado resultó ser, paradójicamente, el camino hacia una forma de luz que no depende de circunstancias externas. Una luminosidad que emana del interior cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro. El vacío, comprendió Marcos, no era la ausencia de sentido. Era la condición necesaria para descubrirlo. Lo más perturbador de esta experiencia no era el vacío en sí mismo, sino el reconocimiento de cuánto había temido este estado durante toda su vida. Había estructurado su existencia entera alrededor de evitar precisamente lo que ahora experimentaba como liberación. Nuestra cultura moderna nos programa sistemáticamente para huir del vacío. El entretenimiento constante, la hiperconectividad digital, la productividad compulsiva, son simplemente diferentes manifestaciones del mismo miedo fundamental, el terror a encontrarnos verdaderamente con nosotros mismos. Paradójicamente, este miedo se intensifica proporcionalmente a nuestro nivel de éxito convencional. Cuanto más alto ascendemos en la escala social establecida, más aterradora resulta la posibilidad de descubrir que hemos estado siguiendo un mapa equivocado. Marcos experimentó físicamente este cambio de perspectiva. Su postura corporal, antes tensa y vigilante incluso en momentos de supuesto descanso, comenzó a relajarse naturalmente. Su respiración, antes superficial y acelerada, se volvió profunda y rítmica. Su rostro, que había comenzado a mostrar las marcas permanentes del estrés crónico a pesar de costosos tratamientos estéticos, recobró una expresión de serenidad que ningún procedimiento médico podría haber logrado. El dolor silencioso seguía manifestándose ocasionalmente, pero ahora lo percibía desde una perspectiva completamente diferente. No como intruso a combatir, sino como mensajero que traía información valiosa sobre aspectos de sí mismo que requerían atención compasiva. La verdadera independencia emocional comenzó a florecer cuando comprendió que no necesitaba estar constantemente entusiasmado, motivado o positivo. Que podía experimentar toda la gama de emociones humanas, incluidas aquellas culturalmente etiquetadas como negativas, sin identificarse completamente con ninguna de ellas. El verdadero privilegio, reflexionó, no es evitar el sufrimiento, sino tener la capacidad de extraer significado de él. Por la mente condicionada, se convirtió en el fundamento de su verdadera reconstrucción. Porque solo cuando abandonas la necesidad compulsiva de llenarte con factores externos, creas el espacio necesario para que emerja tu esencia auténtica. La oscuridad emocional que tanto había evitado resultó ser, paradójicamente, el camino hacia una forma de luz que no depende de circunstancias externas. Una luminosidad que emana del interior cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro. El vacío, comprendió Marcos, no era la ausencia de sentido. Era la condición necesaria para descubrirlo. Lo más perturbador de esta experiencia no era el vacío en sí mismo, sino el reconocimiento de cuánto había temido este estado durante toda su vida. Había estructurado su existencia entera alrededor de evitar precisamente lo que ahora experimentaba como liberación. Nuestra cultura moderna nos programa sistemáticamente para huir del vacío. El entretenimiento constante, la hiperconectividad digital, la productividad compulsiva, son simplemente diferentes manifestaciones del mismo miedo fundamental, el terror a encontrarnos verdaderamente con nosotros mismos. Paradójicamente, este miedo se intensifica proporcionalmente a nuestro nivel de éxito convencional. Cuanto más alto ascendemos en la escala social establecida, más aterradora resulta la posibilidad de descubrir que hemos estado siguiendo un mapa equivocado. Marcos experimentó físicamente este cambio de perspectiva. Su postura corporal, antes tensa y vigilante incluso en momentos de supuesto descanso, comenzó a relajarse naturalmente. Su respiración, antes superficial y acelerada, se volvió profunda y rítmica. Su rostro, que había comenzado a mostrar las marcas permanentes del estrés crónico a pesar de costosos tratamientos estéticos, recobró una expresión de serenidad que ningún procedimiento médico podría haber logrado. El dolor silencioso seguía manifestándose ocasionalmente, pero ahora lo percibía desde una perspectiva completamente diferente. No como intruso a combatir, sino como mensajero que traía información valiosa sobre aspectos de sí mismo que requerían atención compasiva. La verdadera independencia emocional comenzó a florecer cuando comprendió que no necesitaba estar constantemente entusiasmado, motivado o positivo.
que podía experimentar toda la gama de emociones humanas, incluidas aquellas culturalmente etiquetadas como negativas, sin identificarse completamente con ninguna de ellas. El verdadero privilegio, reflexionó, no es evitar el sufrimiento, sino tener la capacidad de extraer significado de él. Por la mente condicionada, se convirtió en el fundamento de su verdadera reconstrucción. Porque solo cuando abandonas la necesidad compulsiva de llenarte con factores externos, creas el espacio necesario para que emerja tu esencia auténtica. La oscuridad emocional que tanto había evitado resultó ser, paradójicamente, el camino hacia una forma de luz que no depende de circunstancias externas. Una luminosidad que emana del interior cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse dentro. El vacío, comprendió Marcos, no era la ausencia de sentido. Era la condición necesaria para descubrirlo. Fue en la pequeña librería de segunda mano, esa que había pasado inadvertida durante años en su frenética vida anterior, donde Marcos encontró al mentor que cambiaría definitivamente el curso de su existencia. No fue un encuentro físico con un maestro de carne y hueso. Fue el descubrimiento de un volumen desgastado de las meditaciones de Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico del siglo II. Las palabras, escritas casi 2 milenios atrás, resonaron con una inmediatez desconcertante: muy pronto habrás olvidado todo, muy pronto todo te habrá olvidado a ti. La brutal honestidad de este reconocimiento sacudió a Marcos. No con desesperanza, sino con una extraña liberación. La filosofía estoica no ofrecía consuelos baratos ni promesas de felicidad perpetua. Ofrecía algo infinitamente más valioso, la verdad sin adornos sobre la condición humana. Comenzó a devorar sistemáticamente las obras de los grandes estoicos. Epicteto, que había sido esclavo antes de convertirse en filósofo. Séneca, el consejero de emperadores. Musonio Rufo, el Sócrates romano. En sus palabras antiguas encontraba respuestas a sus dilemas modernos. El que ha sufrido y encontrado el camino para soportar, tendrá más probabilidades de encontrar el camino hacia la felicidad, había escrito Epicteto, ex esclavo que conocía íntimamente el sufrimiento. La autosuperación adquirió un nuevo significado. No se trataba de dominar el mundo exterior, sino de conquistar las verdaderas fuentes de sufrimiento, los juicios erróneos, los deseos incontrolados, el apego a lo efímero. Marcos estableció un riguroso régimen de prácticas estoicas. Cada mañana realizaba el ejercicio de premeditación de adversidades, visualizando posibles dificultades del día y preparándose mentalmente para afrontarlas con ecuanimidad. Adoptó periodos regulares de incomodidad voluntaria, duchas frías, ayunos intermitentes, caminatas bajo la lluvia sin protección. No como ejercicios masoquistas, sino como prácticas para fortalecer la resistencia frente a las inevitables incomodidades de la existencia. La independencia emocional, escribió en su diario, no consiste en no sentir, sino en no ser esclavo de lo que sientes. La transformación fue gradual pero innegable. Los eventos que antes lo habrían devastado, la crítica pública, el fracaso de un proyecto, la traición de un supuesto aliado, ahora los observaba con distancia filosófica. No era indiferencia. Era perspectiva. El dolor silencioso seguía existiendo, pero ya no lo experimentaba como enemigo. Lo reconocía como maestro, como señal, como parte integral de una vida vivida con plena conciencia. Cuando comprendes que el dolor no es un accidente en el camino, sino el camino mismo, reflexionó, dejas de malgastar energía resistiéndolo y empiezas a utilizarlo como combustible para tu evolución. Los antiguos estoicos se convirtieron en sus compañeros más íntimos en medio de su soledad física. Sus palabras milenarias, su sabiduría destilada a través de vidas de reflexión y práctica, iluminaban los rincones más oscuros de su existencia contemporánea. Y así, paradójicamente, encontró su tribu en hombres que habían muerto hace siglos. Porque la verdadera conexión trasciende las barreras del tiempo y el espacio cuando se fundamenta en verdades eternas sobre la condición humana. Lo más revelador no fue solo el contenido de la filosofía estoica, sino el profundo contraste con los valores dominantes de su época. Mientras la cultura contemporánea glorifica la búsqueda incesante de comodidad y placer inmediato, los estoicos comprendían que la verdadera satisfacción proviene precisamente de nuestra capacidad para enfrentar la incomodidad con propósito y dignidad. Mientras las redes sociales promueven la exteriorización constante de cada pensamiento y emoción, los estoicos cultivaban la riqueza del mundo interior. Mientras el marketing moderno nos bombardea con mensajes sobre lo que supuestamente nos falta para ser felices,
la filosofía estoica nos recuerda que ya poseemos todo lo necesario para una vida significativa. La conexión de Marcos con estos antiguos maestros no era meramente intelectual. Era visceral, profundamente personal. Al leer cómo Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su tiempo, luchaba con las mismas inseguridades y cuestionamientos existenciales que él, encontró un consuelo que ninguna terapia contemporánea le había proporcionado. Lo que me resulta más impactante, escribió en su diario, no es cuánto ha cambiado el mundo en 2 milenios, sino cuán sorprendentemente similares permanecen nuestros dilemas internos fundamentales. La fuerza estoica que comenzaba a cultivar no era la dureza impenetrable que muchos confunden con fortaleza. Era más bien una flexibilidad resiliente, una capacidad de doblarse sin quebrarse ante las inevitables tormentas de la existencia. El concepto estoico de amor fati, el amor al destino, la aceptación radical de lo que es, resonaba profundamente en él. No como resignación pasiva, sino como el más profundo acto de libertad, elegir conscientemente abrazar la totalidad de la vida, incluidas sus dimensiones más dolorosas. La librería de segunda mano se convirtió en su santuario. El anciano propietario, que inicialmente observaba con curiosidad sus visitas frecuentes, comenzó a reservarle volúmenes relacionados con filosofía antigua. Sin pretenderlo, se convirtió en un silencioso cómplice de su metamorfosis. Parece que ha encontrado buenos compañeros de viaje, le comentó un día, señalando la pila de libros estoicos que Marcos llevaba consigo. No sabía cuán profundamente ciertas eran sus palabras. Existe una forma de reconstrucción que no busca aplausos. Que ocurre en silencio, lejos de miradas ajenas, sin anuncios en redes sociales ni actualizaciones de estado. La reconstrucción silenciosa. 18 meses después de su colapso público, Marcos había establecido una nueva forma de existencia. No era ni remotamente parecida a su vida anterior, con sus jets privados y cenas con celebridades. Era austera, deliberada, centrada. Su rutina diaria comenzaba 3 horas antes del amanecer. Meditación. Estudio profundo. Ejercicio intenso. Escritura reflexiva. Trabajo significativo, no para acumular más, sino para expresar su comprensión recién descubierta. La autodisciplina ya no representaba una herramienta para dominar mercados. Se había convertido en el fundamento de su libertad interior. Porque, como había descubierto, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que deseas en cada momento, sino en tener la capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer, independientemente de tus estados emocionales fluctuantes. El hombre conquistado por la comodidad, escribió en su diario, nunca conocerá la profundidad de su propio ser. Lo más sorprendente para quienes lo habían conocido en su etapa anterior fue su aparente indiferencia hacia la opinión pública. No con arrogancia ni desprecio, sino con genuina ecuanimidad. La filosofía estoica le había enseñado a distinguir claramente entre lo que depende de él y lo que está fuera de su control. La percepción ajena estaba definitivamente en esta segunda categoría. Su relación con el dinero experimentó una transformación radical. Conservaba lo suficiente para vivir con simpleza digna, pero había donado anónimamente la mayor parte de su fortuna para causas significativas. No buscaba reconocimiento ni placas conmemorativas con su nombre. El renacimiento no ocurre instantáneamente como en las películas. Es un proceso gradual, a menudo doloroso, de morir constantemente a viejas identidades y permitir que emerja algo nuevo, algo más auténtico, más alineado con tu naturaleza esencial. Me he desprendido no solo de posesiones, reflexionó, sino de la necesidad misma de poseer como validación de mi existencia. La soledad seguía siendo su compañera constante, pero ya no la experimentaba como castigo o carencia. La habitaba como el espacio necesario para escuchar su voz interior, esa que había silenciado durante décadas bajo el ruido de la ambición desmedida. Marcos comprendió que existe una diferencia fundamental entre estar solo y sentirse solo. Lo primero es una circunstancia externa. Lo segundo, un estado mental que puede persistir incluso en medio de multitudes. Su práctica diaria del estoicismo le permitió desarrollar lo que los antiguos llamaban autarquía, la autosuficiencia del ser, la capacidad de encontrar plenitud en uno mismo sin depender de circunstancias externas favorables. La verdadera fuerza estoica, escribió, no consiste en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de mantenerse íntegro a pesar de ella. La reconstrucción silenciosa no busca impresionar a otros. No persigue validación externa. Opera bajo el radar de la atención social,
concentrada únicamente en la coherencia entre valores profundos y acciones diarias. Y así, mientras el mundo exterior lo había dado por acabado, Marcos estaba secretamente floreciendo en dimensiones que su antiguo yo ni siquiera habría podido comprender. Existe una diferencia crucial entre fracasar en privado y fracasar a la vista de todos. El fracaso público tiene un sabor particularmente amargo. Expone vulnerabilidades que preferirías mantener ocultas. Atrae juicios, algunos certeros, muchos injustos. Despierta esa vergüenza primitiva de ser expulsado de la tribu. Marcos había experimentado este tipo de fracaso en su máxima expresión. Su caída no había sido un tropiezo discreto. Había sido un desplome espectacular desde la cima visible del éxito empresarial hasta lo que muchos consideraban el abismo de la irrelevancia. Antiguos colegas comentaban su caso como advertencia. Brillante, pero inestable, decían. Se perdió en filosofías abstractas cuando debería haberse concentrado en métricas concretas. Lo que no podían ver era que precisamente este fracaso público había sido su mayor maestro. El fracaso privado te enseña sobre tus debilidades, reflexionó. El fracaso público te enseña sobre tu esencia. Porque solo cuando pierdes la aprobación colectiva descubres quién eres realmente sin ella. La filosofía estoica le proporcionó un marco para metabolizar esta experiencia. Epicteto, quien había sido esclavo antes de convertirse en filósofo, escribió: dificultades son las cosas que muestran lo que son los hombres. 2 milenios después, Marcos redescubría esta verdad en carne propia. Gradualmente, comenzó a reconocer el valor incalculable de haber sido despojado de su identidad social. La máscara había sido arrancada no por elección sino por necesidad. Y en ese espacio descarnado, había encontrado algo infinitamente más valioso que la aprobación: se había encontrado a sí mismo. La oscuridad emocional ya no lo aterrorizaba. La había atravesado y había sobrevivido. Más que eso, había aprendido a extraer sabiduría de ella, como un minero que extrae piedras preciosas de las profundidades más inhóspitas. El verdadero privilegio, escribió en su diario, no es evitar el sufrimiento, sino tener la capacidad de transformarlo en comprensión. El dolor silencioso se había convertido en su aliado más íntimo. No porque lo disfrutara masoquistamente, sino porque había aprendido a escucharlo. A interpretar sus mensajes. A utilizar su intensidad como catalizador para el crecimiento. Su relación con la crítica externa sufrió una metamorfosis completa. Ya no la evitaba defensivamente ni la absorbía como verdad absoluta. La examinaba con curiosidad filosófica, extrayendo lo útil y descartando lo que provenía de proyecciones ajenas. La independencia emocional floreció cuando comprendió que el juicio más importante no era el que otros emitían sobre él, sino el que él mismo emitía sobre su propia integridad. Hay una libertad extraordinaria, reflexionó, en ya no tener nada que proteger en términos de imagen pública. Cuando ya has experimentado lo peor que temías, el miedo pierde su poder sobre ti. El fracaso público había actuado como fuego purificador, quemando todo lo superficial, todo lo que no era esencial. Lo que quedó, aunque menos impresionante para el ojo externo, poseía una solidez y autenticidad que su éxito anterior, con todo su brillo, nunca tuvo. Esta comprensión no llegó como epifanía instantánea, sino como realización gradual a través de la práctica constante del estoicismo, la observación desapegada de sus propios procesos mentales, la distinción entre lo que podía controlar y lo que estaba fuera de su control. Y así, paradójicamente, lo que el mundo exterior percibía como su mayor derrota, él lo reconocía cada vez más como su victoria más significativa. ¿Qué significa realmente ser rico? Esta pregunta, aparentemente simple, había ocupado la mente de Marcos durante los últimos 2 años de transformación. En su vida anterior, la respuesta habría sido obvia: acumulación material, influencia social, reconocimiento público. Ahora veía esas definiciones como sorprendentemente limitadas. La verdadera riqueza interior, escribió en su diario, comienza precisamente donde termina la dependencia de lo exterior. Esta comprensión no surgió de lecturas abstractas, sino de la experiencia vivida de haber poseído abundancia material y haberla perdido en gran medida. De haber conocido la admiración colectiva y también el rechazo. De haber transitado ambos extremos y descubierto que ninguno contenía la llave de la plenitud auténtica. El estoicismo le había enseñado a evaluar los bienes de la vida según una jerarquía clara. Los estoicos distinguían entre bienes externos, riqueza, reconocimiento, incluso salud, bienes del cuerpo, y bienes del alma,
virtudes como sabiduría, justicia, templanza y valor. Solo estos últimos, comprendió Marcos, constituían la riqueza verdaderamente inviolable. Nadie puede quitarte tu integridad a menos que tú mismo la cedas, reflexionó. Nadie puede arrebatarte tu ecuanimidad a menos que tú decidas abandonarla. Su práctica diaria del control mental estoico transformó gradualmente su relación con los deseos. Ya no era su esclavo. Había aprendido a observarlos con distancia filosófica, a cuestionar su origen, a evaluar su verdadero valor. Dejamos de ser mendigos emocionales, escribió, cuando comprendemos que nuestra plenitud nunca dependió de lo que creíamos necesitar desesperadamente. Paradójicamente, esta libertad interior comenzó a manifestarse en una nueva forma de prosperidad exterior. No porque la buscara ansiosamente como antes, sino precisamente porque ya no la necesitaba para validar su existencia. Antiguas conexiones, aquellas basadas en valores compartidos en lugar de utilidad mutua, comenzaron a reactivarse. Oportunidades alineadas con su auténtico propósito empezaron a presentarse. No con la espectacularidad de su vida empresarial anterior, sino con una coherencia más profunda y sostenible. La fuerza estoica que había cultivado en soledad ahora irradiaba naturalmente en sus interacciones. No predicaba sus descubrimientos. Los encarnaba. Y esta autenticidad silenciosa atraía a personas que buscaban algo más profundo que el éxito convencional. La prosperidad verdadera, reflexionó, no consiste en tener lo que deseas, sino en apreciar profundamente lo que tienes mientras persigues solo aquello que realmente importa. Su nueva definición de riqueza incluía elementos invisibles para la contabilidad tradicional, momentos de plena presencia, relaciones basadas en verdad mutua, la capacidad de encontrar significado incluso en circunstancias adversas, la libertad de permanecer fiel a principios fundamentales bajo presión externa. La independencia emocional que había cultivado dolorosamente ahora daba frutos inesperados, decisiones más claras, no contaminadas por miedo al rechazo o hambre de aprobación. Creatividad más auténtica, no distorsionada por la necesidad de impresionar. Conexiones más profundas, no instrumentalizadas por agendas ocultas. Esta forma de prosperidad no aparecería en ningún ranking de Forbes. No atraería titulares ni generaría envidia social. Era demasiado sutil para los estándares espectaculares de una cultura adicta a la exterioridad. Y sin embargo, Marcos la reconocía como la única forma de abundancia que realmente había añorado toda su vida, incluso cuando perseguía frenéticamente sus sustitutos externos. El verdadero lujo, concluyó, no es poseer objetos excepcionales, sino cultivar una mente excepcional, clara, ecuánime, libre de los tiranos invisibles del miedo y la avidez. El verdadero guerrero no evita el campo de batalla. Lo atraviesa y emerge transformado. Después de 3 años de reclusión relativa, de profunda inmersión en la práctica del estoicismo y de reconstrucción silenciosa, Marcos decidió reintegrarse al mundo que había abandonado. No por necesidad económica ni por hambre de reconocimiento, sino por un propósito claro, poner a prueba la solidez de su transformación. No fue un regreso triunfal anunciado con fanfarrias. Comenzó con pequeños pasos deliberados. Una conferencia en una universidad local. Un artículo en una publicación especializada. Asesorías estratégicas para emprendimientos con propósito social. El contraste con su personalidad anterior resultaba evidente para quienes lo habían conocido antes. Donde antes había ambición frenética, ahora había propósito sostenido. Donde antes había necesidad compulsiva de impresionar, ahora había presencia auténtica. Donde antes había inseguridad enmascarada de arrogancia, ahora había una humildad fundamentada en autoconocimiento real. La verdadera autosuperación, reflexionó, no consiste en convertirte en alguien más, sino en ser plenamente quien realmente eres. Su relación con los antiguos círculos de poder experimentó una transformación radical. Ya no buscaba encajar ni complacer. No necesitaba validación externa porque había encontrado algo infinitamente más valioso, congruencia interna. La soledad deja de ser tu enemiga, escribió en su diario, cuando te has convertido en tu mejor compañía. Lo más sorprendente para observadores externos fue su aparente inmunidad frente a provocaciones que antes lo habrían desestabilizado completamente. Un antiguo rival intentó humillarlo públicamente durante un panel. Marcos respondió con ecuanimidad genuina, sin defensividad ni contraataque. No como estrategia calculada, sino como expresión natural de su control mental cultivado a través de prácticas estoicas constantes. Tu valor no aumenta cuando disminuyes el de otros,
respondió simplemente. Gradualmente, comenzó a atraer a un círculo diferente de colaboradores. No aquellos hambrientos de ganancias rápidas o reconocimiento instantáneo, sino personas comprometidas con crear valor significativo a largo plazo. Personas dispuestas a enfrentar preguntas incómodas y evitar la complejidad sin simplificaciones reduccionistas. Su nueva empresa no aspiraba a dominar mercados ni a alcanzar valoraciones estratosféricas. Operaba bajo principios explícitamente estoicos: excelencia sobre escala, significado sobre acumulación, impacto genuino sobre métricas superficiales. La fuerza estoica que había cultivado en soledad ahora se manifestaba como liderazgo auténtico. No lideraba desde el miedo ni la intimidación. Lideraba desde la integridad personal, la claridad de propósito y el compromiso con principios no negociables. La autoridad verdadera, reflexionó, no se otorga ni se impone. Emana naturalmente de quien ha conquistado primero sus propios demonios internos. El renacimiento que había experimentado no era una simple reinvención estratégica. Era una metamorfosis existencial. Había muerto a una forma limitada de comprenderse a sí mismo y al mundo, y había renacido a una comprensión más amplia, más profunda, más integrada. Solo cuando aceptas completamente tu oscuridad emocional, escribió, descubres que contenía exactamente las semillas de luz que necesitabas para crecer. Su retorno al mundo no representaba un círculo completo. No había regresado al mismo lugar. Habitaba los mismos espacios con una consciencia radicalmente diferente. Veía lo que antes era invisible para él: la fragilidad detrás de la arrogancia, el miedo detrás de la agresividad, la inseguridad detrás de la ostentación. Y esta visión no generaba en él desprecio, sino compasión. Porque reconocía en otros la misma lucha que él mismo había atravesado. El guerrero había regresado del campo de batalla. No con trofeos que exhibir, sino con cicatrices convertidas en sabiduría.